provocar milagros. Por ejemplo, se han hecho exámenes, ¿no? Gente que ha entrado en algún lugar sagrado. No mencionemos a ninguno, pero hay muchos lugares sagrados en el mundo que así lo considera la gente, con una enfermedad. Con la fe de que realmente se va a sanar si llega a ese lugar. Y viene de lejos, ¿no? Y ha salido y se ha sanado. Y eso tiene una explicación. Podemos revertir un cáncer. Sí, es algo muy interesante lo que sucede con nuestra mente. Así que muchos milagros podemos provocar, muchas cosas son posibles. Yo diría que todo es posible. Lamentablemente nos limitan a los seres humanos, todo el tiempo nos limitan. Y ahora nos limitan hasta para salir de casa. No quiero confesar, ¿no? Pero yo ayer me bañé en el mar. No se lo digan a nadie, ¿no? Nadie lo tiene que saber. Es tremendo lo que ocurre y lo que podemos hacer con nuestra mente y cómo nos podemos limitar. Todo el tiempo nos estamos limitando y la sociedad en la que vivimos nos limita completamente. Casi nadie puede ser original. Nadie casi. Digo casi porque todavía hay gente original, auténtica. La vida es un milagro por donde la veas. Donde sea que la mires y la observes, es un milagro. De ahí que podamos hacer cosas raras fuera de las leyes, no. Seamos prácticos. Los milagros ocurren dentro de las leyes de la naturaleza. ¿Sí? También podemos hablar de las leyes que estamos descubriendo como humanidad. Digo que están descubriendo los científicos, pero yo las conocía de la iniciación, de ese mundo cuántico, de ese mundo infinitamente pequeño, que no percibimos con nuestros sentidos. Así que muchas posibilidades hay, múltiples posibilidades. ¿Sí? Por ejemplo, hoy dije, sí, pasé un rato en el ashram y estaba con la mejor onda, porque se me ocurrió estar bien. Bueno, todos los días se me ocurre estar bien. ¿Sí? Aunque no quiera mi cuerpo, mis emociones y mi mente, voy a estar bien. De repente suceden cosas que te complican y no voy a estar bien, no importa que sucedan cosas que te complican. ¿Sí? De verdad, es interesante lo que ocurre. Siempre ocurre algo. El ceremonial es precioso y yo en lo que ocurre voy viendo de qué se trata, por qué sucede esto, por qué sucede aquello. Siempre todo tiene un sentido, por lo menos lo tiene para mí. Entonces trato de ver esos mensajes del universo y esas situaciones que son imperceptibles a la vista, a los ojos comunes, solo perceptibles a los ojos del alma, a los ojos de la intuición. En fin, así que todo puede ser un milagro. Y hoy mismo, cualquier ser humano que esté en cualquier lado puede cambiar completamente su vida. Sí, sí. Si quiere. Sí, ¿qué pasó? Bueno, maestro, nuestra educación nos lleva a una concepción como Santo Tomás, de hasta no ver, no creer. ¿Cómo podemos ir rompiendo poquito a poco esos esquemas? ¿Cómo pasar de un concepto tan razonado, tan científicamente que debe ser explicado a algo que nos ayude a desarrollar un poco más la intuición, la fe y la certeza? Ay, te voy a contradecir, pero tú te quedas con tu idea, por favor, ¿no? No, sí. Para mí sí necesitamos conocer, aprender. No hay manera de desarrollar la conciencia solo con la fe. La fe es un pilar. Este es el pilar de la ciencia y este es el pilar de la fe.
Si hablamos de una fe intuitiva, hablamos de una mente superior al intelecto. O sea que es una fe razonada, es una fe que trata de percibir lo que no se percibe. ¿Sí? ¿Dónde está la luz? En todas partes. Son fotones, no los veo, pero veo la luz. Y después me explico qué es un fotón, si es una partícula, si funciona a veces como onda, que no tiene masa. Es hermoso eso. Para mí todo en la naturaleza, a medida que investiguemos, que estudiemos a Dios, nos va a llevar a una armonía con el cosmos. Es la era del saber. Santo Tomás era un adelantado. Hay mucha gente adelantada en otras épocas. Bueno, por eso eran muy discutidos, ¿no? Todo adelantado, bueno, son poquitos ahí que van mostrando algunas cosas para que vayamos pensando, rompiendo estructuras, viejas estructuras. Por ejemplo, supla la fe lo que el sentido no alcanza. Eso lo dijimos hoy. Bueno, no lo dijimos. Sí, lo dijimos, nada más que de otra manera, con otro idioma. No, está así. Y es hermoso eso. Pero, por ejemplo, la intuición de la que tú hablaste es la información del intelecto, las emociones y la mente. ¿Sí? O sea que esto es más completo que esto, tiene toda esta información. O sea que la mente intuitiva es una mente superior, real, concreta, y es por ahí donde vamos a empezar a entender al universo. Y es la síntesis entre el intelecto y la fe, y también del instinto. Así que en realidad desarrollar la intuición es fundamental. No alcanza el intelecto, y en eso tiene razón, no alcanza el intelecto. Para explicar algunas cosas necesitas la intuición, o sea, el intelecto superior, la mente superior. Por ahí va, pero es una idea. Así me muevo, De esa manera pienso inclusive. De esa manera pienso. Y de esa manera trato de vivir, porque el intelecto a mí no me alcanzó. Pero es hermoso cuando puedes explicar intelectualmente un milagro. Es un milagro hasta que lo puedes explicar. ¿Ya deja de ser milagro? No, sigue siendo un milagro. Puedes explicar la evolución según Darwin. Puedes explicar la evolución según la teología de algún tipo de religión. De todas maneras llegamos a lo mismo. Aquí estamos los seres humanos. Y hay maneras de explicar lo mismo. Tenemos diferentes visiones, diferentes ideas. Y es muy bueno eso. Es muy bueno. Pero para mí, esta época hay que explicarse todo. Por eso hay que explicar el ceremonial y cada cosa que le estamos haciendo. Inclusive yo le voy entendiendo algunas cosas y voy no cambiando, pero sí expresándome de otra manera en ciertas partes. Y por supuesto, bueno, soy un discípulo y siempre trato de ver, ¿sí?, por dónde señala el camino el maestro, pero pensándolo, a ver si tiene razón, si no tiene razón. ¿De qué me sirve si no lo comprendo? Un maestro te da una instrucción y no la comprendes y la haces lo mismo, no hay desarrollo de conciencia. No, tienes que ponerte a pensar. Como decía el maestro Marchene, no me crean nada, pero piénsenlo. Piensen lo que les digo. Así que por ahí va, es la era del saber. Todo lo vamos a saber. Y esperen un poquito, iremos avanzando. Pero eso sí, es una era del saber donde hay mucha gente que pretende, mucha gente no, sino grupos de seres humanos que manejan la economía mundial, el poder mundial, y que pretenden que el resto de los miles de millones de seres humanos estemos de tontos, ¿no? Eso es seguro. Eso es seguro.
Y entonces, ¿para qué? Y para que no haya competencia y para poder utilizar a las masas. Eso no es nuevo, ¿no? No es nuevo. Es muy interesante lo que ocurre con las masas, ¿no? Muy interesante. Y sigue siendo. Nada más que ahora hay maneras más sofisticadas de manipular a las masas. Sí. Así que, por más que alguien se enoje, yo no me quedo en casa. Sí. Pero tampoco infecto a nadie, eso sí. Lo que sí trato de curar gente, si es posible. ¿Qué más? Acá levantan la mano por todos lados. Como se nos cortó, pues volvimos. Se perdieron algunas preguntas, pero Gloria Paulín dice: el maestro Marcelli nos dice en las cartas 87 de diciembre 18 de 2005 que para un iniciado en lo sagrado y en lo real, la vida es el milagro de sí mismo. Sí, se cortó internet. Bueno. La transmisión se cortó. Oh. Dice Maritrini Roldán. Todo lo que dije no quedó grabado, menos mal. ¿Sí quedó grabado? Oh. Oh. Dice Maritrini, ¿qué significado tiene la expresión Kadosh, 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 Adonai Tsebaot? ¿Y cuándo se puede utilizar? Bueno, no es Kadosh, 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 es Adonai y Eve Tsebaot, pero de todas maneras piensen las diferentes maneras que tenemos de llamarle a ese Ser Supremo. Y entonces una manera muy completa que tiene de llamarse ese Ser Supremo con un significado profundo de cada palabra. ¿Sí? Así que todo eso se desmenuza con números también en la Cábala. Y bueno, y estamos hablando de algo muy completo cuando mencionamos Adonai y Eve Tsebaot. Así que estamos hablando del demiurgo, estamos hablando del creador en diferentes idiomas y con un profundo sentido que abarca todas las fuerzas de esa inteligencia superior. Y es en momentos que se lo invoca. Sí, ¿qué más? Alberto Iriarte, querido maestro, ¿es posible que haya personas que se comunican con los ángeles para dar un mensaje a los demás? Yo en este universo que conozco pienso que todo es posible, pero debo decirles que las personas que conocí que dan mensaje de los ángeles, todos estaban tocados por algún electrochoque en el cerebro, ¿no? No estaban coherentes, no estaban en la realidad. Así que en eso me fue mal. Pero sí, los seres humanos podemos afinar con ciertas fuerzas y de acuerdo a esas fuerzas con las que afinamos, fluyen ciertas cosas de nosotros. Así que podría decir que sí, pero tengan cuidado con todo eso, porque en realidad hay mucha gente que se miente a sí misma y le miente a los demás sin darse cuenta. De todas maneras, el universo nos habla. Tratemos de ver científicamente de cómo nos habla el universo, qué nos está diciendo. A mí me gustó mucho la astrología cuando, hace 38, 39 años atrás la dejé ya, ¿no? Pero es que no necesito porque hay muy buenos astrólogos y ellos me ayudan, entonces me ahorran tiempo. Que ellos estudien, ¿sí? Total, cuando vienen con una incoherencia, yo sonrío amablemente y no les hago caso, ¿no? De todas maneras, el asunto es que, es que me lo sacó el maestro Marcelli. Yo estaba con la astrología como lo mejor del planeta. Es que me puse a estudiar, entonces de repente todos los pintores, y en aquella época pintaba, ahora estoy tratando de recordar cómo se pinta, ¿no? Y me está costando un montón, pero ahí estoy tratando de recuperar. El detalle importante es que todos los pintores, el mayor porcentaje de los pintores en el mundo habían nacido en Libra a las 3 de la mañana. Digo, qué coincidencia.
y datos así. Entonces estamos hablando de estadísticas reales. Entonces veías que hay una influencia de la naturaleza, del día que naces, si hay sol, si hay luna, si es de noche, si es mediodía o al amanecer. Es muy interesante, si es invierno, si es verano. No son solo los planetas, nos influyen, no nos obligan, pero nos influyen, inclinan, ¿no? Entonces ves estadísticamente muchas posibilidades. Y eso es lo más lindo, son posibilidades. Puedes cambiar esas posibilidades totalmente, ¿no? En fin, ya ni sé de qué estaba hablando, pero bueno, vamos a otro tema. De los ángeles. El detalle es que vean científicamente si se están mintiendo. Tengo un amigo que quiero mucho, no he podido sacarlo de ese estado psíquico, ¿sí? De repente, lo quiero mucho, él tendría que haber sido gurú antes que yo. De hecho, lo va a hacer tal vez en otro ciclo de vida, ahora no sé. Pero empezó con esta onda, los ángeles y las naves y el comando Astar y el Cristo interestelar. Y en un momento se sentaba a meditar, se iba a las nubes, iba hasta la nave y se ponía a hablar con Jesús. Después tal ángel le pasaba un mensaje, tal otro. Y su vida como era un desastre. No podía pagar sus cuentas, no estaba bien en la pareja y entonces... ¿está hablando con los ángeles o se está evadiendo de la realidad? ¿Qué es lo que está pasando, no? Hay que pensar seriamente en eso. Y es un ser humano extraordinario, extraordinario. Yo estoy esperando que baje del cielo, ¿no? Pero bueno, ya bajará. Es bueno pasar una etapa así, porque después uno nunca más se pone a evadirse de la realidad con todo esto. Por eso el psiquismo, al final de cuentas, no sirve prácticamente para el desarrollo de la conciencia. No sirve. El psiquismo, la búsqueda de poderes, termina siendo un problema que te detiene en el camino. Te detiene en el camino de la comprensión. Así que cuidado con eso, pero sí hay gente especial, ¿no? Gente especial que de repente le surgen cosas. Además de eso, tienen que ver la película El Camino de los Espíritus, así se llama. Gardel, ¿cómo es? ¿Se acuerdan? ¿Cómo que el que fundó el espiritismo? Allan Kardec. Kardec, claro. ¿No? ¿No vieron esa película? Oh, está buena, ¿eh? Está buena. Pero era una época en que en todo el mundo hacía cosas raras en el teatro y hablaban los espíritus y hablaban, bueno, mucha gente, pero resulta que todo era un negocio. Pero él era auténtico, ¿no? ¿Sí? Incluso investigaba todo eso a ver quién era el que, bueno, explotaba eso para explotar a la gente, ¿no? Abusaba de las personas. Todo es posible. Muchas cosas son posibles. ¿Qué más? Pero entonces sí hay gentes que transmiten más ciertas sabidurías. Sí, hay gente que tiene una capacidad de ser medium, de ser medium. Sí, pero hay que tener cuidado con eso. Hay gente que ve fantasmas. De hecho, tengo un bebé, digo tengo porque ya lo asumo, pero sus padres están muy asustados. ¿Por qué? Porque ve cosas, claro que ve cosas el bebé. Y apenas tiene, bueno, no es tan bebé, tiene 2 añitos. Y no saben qué hacer porque él les señala cosas y se viene, ¿no? Y está viendo cosas, tiene esa capacidad. Ahora el asunto es ayudarlo a sobrellevar eso. Ves una realidad diferente, ¿no? Y es real, completamente real. Yo no le creí durante muchos años a mi madre. Me daba vergüenza y me molestaba que ella viera cosas si no había nada. ¿Cómo va a ver? Me decía, ¿no ves? No, no veo. Me molestaba mucho.
Y bueno, luego aprendí a darme cuenta que lo que uno no ve no quiere decir que otro no lo vea. Que lo que uno siente no quiere decir que el otro no lo sienta. Que lo que uno piensa no quiere decir que el otro no pueda pensar diferente. Pero bueno, uno vive en su mundo, se vuelve egoísta, se vuelve sectario, prejuicioso. Tantas veces le he tenido que pedir perdón a mi mamá por dudar de ella, ¿no? Y no era por negocio, nada. Lo que pasa es que cuando veía cosas, algo ocurría y eso también me daba como temor, ¿no? En fin, bueno, él quería hablar. Saludos. Regresando a los milagros, esto me hace un poco recapacitar en cuanto a que los milagros que tenemos alrededor, generalmente nos dirigimos a la divinidad para pedirle un milagro. Sí. En esta época estamos pidiendo milagros de salud, sin darnos cuenta de toda la cantidad de milagros que hemos tenido y que tenemos para conservar mi salud, y que solamente quiero decir un milagro cuando sucede de un día para otro, que mi salud se ve muy afectada y al otro día estoy curado. Pero bueno, nos hemos acostumbrado quizá a eso. Mi pregunta es, ¿por qué nos haría falta tener para despertar esta conciencia para poder gozar de esos milagros que tenemos en el día a día? Experiencia, más ciclos de vida. A medida que vamos ganando experiencia como almas, como partículas, que es lo que trasciende un ciclo de vida, vamos apreciando más la vida. O sea que lo que necesitamos es conciencia. Eso es todo. Si un ser humano toma conciencia de lo que sucede, yo diría que no hay manera de tener un día malo, por más malo que sea el día. Porque siempre hay algo de lo cual disfrutar. Y es cierto, un milagro es un milagro la vida. Hay una frase que me encanta aquí, porque en un momento agradeces en todo tiempo y en todo lugar. ¿Cómo es que te puedes poner a ser agradecido en todo tiempo y en todo lugar? ¿Cómo hacemos para estar agradecidos en este tiempo de tantas desgracias? Claro, porque mucha gente ve las estadísticas y lee, bueno, unas dicen que murieron 30, el otro dice que murieron 3.000, y es el mismo país y nadie sabe qué es verdad ni es mentira, ¿no? De acuerdo a quién le convenga inventar o quién le convenga ocultar. Pero eso es una partecita de la vida, nada más. Nos hemos muerto por tantas cosas y nos seguimos muriendo por diabetes, el corazón. Les dije el otro día, hicieron una estadística de las muertes por el virus en Colombia y por el dengue. Y el dengue nunca fue declarado pandemia. Resulta que aquí en México también se muere mucha gente por el dengue, pero en Colombia estamos hablando de miles. Y nadie hizo nada por eso. ¿De qué se trata entonces todo esto? ¿Sí? Como dices tú, siempre la vida es un milagro. Apreciarla nos cuesta mucho. Por eso de repente nos suceden cosas que hacen que tengas miedo de perder tu vida, a ver si la aprecias. A ver cuánto apreciamos la vida. Yo me siento sorprendido porque en Argentina hasta los profesionales de la medicina que decían que la carne era irreemplazable, ¿eh? Así te dice el profesional en la Universidad de Córdoba. En Córdoba, los médicos, el colegio médico, echó al doctor Eduardo Alfonso por promover una medicina alternativa, siendo él médico, promover una medicina alternativa para que el paciente se curara solo. 40 lecciones de medicina naturista. Con eso le pierden el miedo a la pandemia, completamente. Tomen ese libro. Es un médico español increíble. Lo echaron. ¿Quieren saber por qué lo echaron? No era porque él promovía una alimentación ovo-lácteo vegetariana y medicina natural. Es que les arruinaba el negocio.
Ese era todo el asunto, les arruinaba el negocio. ¿Se creen que no hay curas para este virus? Curas naturales hay un montón, pero no, la única cura posible va a ser la vacuna. ¿En qué estamos? Seguimos negociando con la vida humana, pero le dejamos al Estado, a las multinacionales que manejen nuestra vida. No deberíamos permitírselo de ninguna manera. Mucha gente dice, no hay manera de combatir lo que sucede. Sí, no consumas y se acabó todo el problema. Vive con lo necesario y entonces rompes la estructura del sistema. Completamente, ¿no? O por ejemplo, hay gente que de repente, como cuenta Gerardo, tiene problemas cuando va aquí a Cotepec, lleva a Daruma, no está vacunado y empiezan con problemas, ¿sí? Un montón de problemas. Lo que pasa es que mucha gente no sabe que por la vacuna ha muerto gente. Así que en realidad, ¿dónde está el verdadero negocio? Hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y más en momentos así, hay que tomar en cuenta. Yo no estoy en contra de la medicina alópata para nada. Cuando es necesario, se utiliza y se acabó. No hay ningún problema. Pero hay muchas alternativas ahora para sanar y para estar bien, así como dices. Y eso no es difícil. Lo que pasa es que quería decirle que hasta en Argentina esos mismos médicos ahora promueven una buena alimentación. Yo digo, eso es un milagro. De verdad que es un milagro. Es un milagro. Porque esos médicos ni los sacas. Y tengo amigos médicos, y buenos médicos, ¿no? Uno era director de clínica, digo era porque ahora ya no sé, extraordinario, pero un médico de vocación, ¿no? Abierto. Otro es un gran cardiólogo, extraordinario. Ese le di a leer el libro del doctor Alfonso y se hizo vegetariano y entró a Yamines, ¿sí? Muy inteligente, leía en varios idiomas, sigue siendo muy inteligente, ¿no? No digo su nombre porque, bueno, en Carlos Paz lo van a conocer, pero no está ahora viviendo en Carlos Paz. Realmente es extraordinario su cerebro, ¿no? Extraordinario. Pero agarró un libro inglés, de Inglaterra, no, de un doctor, de un profesor, que decía que la carne es reemplazable, y entonces dijo, no se puede reemplazar. Él seguía por lo que lee y no lo comprueba. ¿Cómo? Si él era deportista, estaba rindiéndole efectos realmente porque estaba mejor, porque era un gran deportista. Sigue siéndolo seguramente, ¿no? Y de los mejores. Y le estaba rindiendo la alimentación para tener más resistencia, para tener más fuerza. No, le estaba rindiendo, le estaba sirviendo, pero como leyó un libro que lo dice y lo avala tal universidad de Inglaterra, y qué sé yo, no se puede reemplazar la carne, volvió a comer carne. ¿Dónde está un cerebro inteligente, pero cuadrado? No usa la intuición, usa el intelecto que a veces es completamente limitado. Así que hay muchas cosas con eso. Y yo me reí mucho, le dije, pero lo que tienes de gallego, ay, perdón, lo que iba a decir. Sí, no, mejor hablo como el mexicano, ¿no? Después, si no, voy a tener enemigos gallegos. Ya los tengo, ¿no? Pues, sí. Es que hay un libro argentino que habla de cuentos gallegos, es terrible el libro. Y son maravillosos seres humanos. No, lo que tienes de menso, lo tiene de menso, ¿no? Lo tiene de menso. Eso es más lindo. ¿Eso no es un insulto o sí? No, no es un insulto. Eso fue suave, sí. Bueno, ¿qué más? Gustavo Isidoro dice, buen día, honorable gurú y querida hermandad. ¿Podría explicar el significado del Tantum y por qué solo los días domingos se realiza? Bueno, alguien preguntaba que por qué de pie. Yo no dije de pie. ¿Escucharon que dije de pie? ¿Ah? Sí. La recomendación es que la gente se ponga de pie, entonces hay maestros que de pie.
para darle más importancia, para cantar mejor y porque es un acto solemne. Y además de eso, bueno, tiene un significado profundo, se los pongo completo. Pero en cierto momento se da la antigua ley a las nuevas cosas, ¿no? Hay muchas cosas en el Tantum Ergo muy hermoso. Les pongo la traducción con mucho gusto para que la tengan y la comprendan. Pero en mi ceremonial, cuando yo oficio, se pueden poner de pie, se pueden, sentarse así, sostener la pared, como quieran, ¿no? No hay ningún problema, no tienen que hacer nada en particular, así que como quieran. Yo no digo de pie y no es obligado decirlo, pero hay gente que se pone de pie y como se ponen de pie, se ponen todos de pie. ¿Y por qué se ponen de pie? ¿Para qué? Bueno, es un acto solemne, tiene un sentido profundo, pero en mi ceremonial se pueden quedar sentados, ningún problema. Sí. Sara Beatriz Cortés dice: buen día, maestro. La conexión con Dios es más pura cuando existe limpieza física, emocional y mental, y la locura es una conexión inconsciente con la divinidad. Bueno, la locura te aleja de un estado de centro, o sea, te vas a la periferia, no estás en ti mismo. Si un ser humano no está en sí mismo, no está en un estado de centro, no va a vivir en armonía con el cosmos, porque el cosmos se manifiesta como unidad en el estado de centro. Así que la locura es un estado fuera de centro. Puedes llegar a centrarse. De todas maneras, aunque estés fuera de centro, la locura y cualquier cosa que ocurre está dentro de esa suprema inteligencia. Pero sucede algo interesante, no estás consciente de ello, por eso estás fuera de un estado de conciencia. Así que, aunque estás dentro de Dios o de esa inteligencia superior, no eres consciente de ello. La idea de que los seres humanos, un poco partiendo de lo que decía Graciano, seamos conscientes de que somos el mismo universo y poco a poco lo podemos lograr. Por eso esta práctica para mí es muy importante y la hago cada día más científica. Cada día voy entendiendo más cosas a medida que la ciencia me revela cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando empiezan a expresar que el fotón se puede comportar como partícula, como onda, cuando hablamos de onda, hablamos de vibración. ¿Cómo atraigo entonces más fotones de luz, más luz, de acuerdo a cómo vibre? Y entonces ahí se me facilita el ceremonial, de acuerdo a cómo vibre, más ondas de luz puedo atraer. Eso es algo muy simple y es completamente científico. Así que, bueno, hay muchas cosas con este asunto y podríamos hablar muchísimo, pero si hay más preguntas, entonces prefiero responderles sintético. Bueno, dice Sonia Esperanza: uy, maestro, yo siento y creo mucho en los ángeles, pero hasta ahí, las naves no. No, todavía no te pusiste tan loca, ¿no? Pero bueno. Dice que ha visto al sublime maestro y que ha visto muchas cosas, fantasmas, duendes, etc. Dice a Rigoberto: el Cristo repartió pescado. Si se trata de un símbolo, ¿qué significa? Bueno, significa que Jesús estaba presentando un trabajo para una era oscura, una era difícil, una era de contracción, una era donde los peces, ¿sí?, va un pez para un lado y otro pez para el otro. La ciencia y la religión se iban a separar porque antiguamente, hasta esa época, los sacerdotes eran científicos a la vez, no había separación. Y después se generó una lucha entre la ciencia y la religión. Ya poco a poco vamos de nuevo a una historia de síntesis en el Acuario. Por eso va a ser una era de luz, porque vamos a aprovechar todo lo bueno que tienen las religiones, que religan, y todo lo bueno que tiene la ciencia, que también religan,
porque hay científicos que no religan ni buscan una respuesta, lo único que buscan es poder y entonces de ahí sale una bomba atómica, pero hay científicos que buscan encontrar respuesta y cosas que nos sirvan a todos. Hay científicos que provocan un virus y hay científicos que están viendo cómo hacer que la gente ya no se enferme. Y hay otros científicos que trabajan para multinacionales para ver cómo mantener vivas a las personas, pero enfermas, así consumen su producto. Así que hay ciencia buena y religiones buenas, y hay también maneras de vivir la religión y las ciencias muy negativas. Pero vamos a trabajar poco a poco en síntesis. Y en esa época se dice que Jesús era vegetariano. Entonces lo de los peces y la multiplicación de los peces tiene todo un sentido. Se multiplicaba Piscis, inclusive iban a ser perseguidos ya de entrada nomás, eso era seguro. Después con el tiempo se logró algo, los perseguidos empezaron a perseguir. Y bueno, y ya vean las etapas de la religión cristiana y se van a sorprender de las diferentes etapas que hubo, ¿no? Sí, a veces hay gente que se enoja, maestro, ¿por qué usted habla de los ciclos de la vida? Eso es como creer en la reencarnación y la reencarnación no existe. Digo, sí, no existe para ti ahora, pero lee 500 años antes a ver qué decía tu religión de la reencarnación. 500 años antes. Y se van a dar cuenta que se hablaba de cosas similares. Poco a poco, cada ser humano va acomodando a su conveniencia muchas cosas. Entonces ahí tenemos que aprender a discernir. Por eso la conciencia es muy importante en todo lo que hagamos. Pero me da lo mismo si era vegetariano o no lo era. Era un ser extraordinario que sigue a mí me sigue dando el ejemplo de vida. Y no digo que yo dé un ejemplo de vida, pero que trato de pensar en todo eso, que bien nos vendría ahora. Imagínense, aparecen varios Jesús por ahí y dicen, no, están curados, ya no tengan miedo del virus. ¿Le arruinan el negocio? Yo creo que no quedaría vivo ninguna persona de esa. Sí, porque necesitamos que la gente siga teniendo miedo. Es muy necesario eso. Vamos a ver qué pasa ahora, en estos días que siguen. Sí. Maestro, Luz Aurora Carvajal dice, ¿podría hablar del manejo de las emociones? Bueno, eso es algo muy interesante. No es tan fácil para los seres humanos desarrollar ese potencial enorme que tenemos, que es la inteligencia emocional. Pero para desarrollar una inteligencia emocional, ¿cómo hacemos? ¿Qué necesita uno, sí, para manejar las emociones, para controlarlas? Lo primero que necesita, ¿qué es? Además de sentir, ¿qué? Percibir. Tener emociones. Bueno. Sin emociones, pues como la... ¿Tú crees que hay gente que no siente? Se anestesia a través de las drogas o de los vicios. Bien, pero ¿qué necesita uno para controlar las emociones que siente? Pues conocer su agua. Conocer sus emociones. Así que si un ser humano quiere controlar sus emociones, tiene que conocerlas. Por lo tanto, va a tener que observarse y ver cómo reacciona ante diferentes circunstancias, ¿no? Cuando tiene miedo, cuando se siente inseguro, cuando pasa esto, cuando está enojado, ¿sí? ¿Cómo actuamos cuando estamos enojados, cuando estamos molestos, ¿no? ¿Sí? Graciano, ¿cómo actúa Leti cuando está molesta? Él tiene claro. ¿Leti no se molesta? Hasta se la hace. ¿Cómo? Y yo me No chillo. me pregunte eso porque no lo va a querer saber. Ah, pero se te nota, ¿eh? Se te nota. Bueno, lo digo en broma porque son amigos, entonces no se van a ofender, ¿no? Pero miren cómo actuamos con nuestra pareja que supuestamente amamos cuando estamos enojados. Ahora, ¿cómo vas a dominar eso si no lo reconoces? Reconocerlo es mucho más que conocerlo.
Porque inclusive uno puede saber que actúa mal, pero no lo reconoce, no se lo reconoce al otro, y en el fondo dice, yo tengo razón, por eso actúo de tal manera. Así que básicamente, si quieren controlar sus emociones, hay que conocerlas y luego reconocerlas. ¿Eh? ¿Qué quiere? No, estaba viendo mi hermano. Me está regañando, maestro. Pero que yo no lo estoy regañando. Oh. No maneja sus emociones. No maneja. Así que hay que ver qué hay atrás de cada sentimiento y de cada emoción. Analizarlo, conocerlo, ver de dónde nace. Y en ese sentido, sí tenemos que también, como se habló antes, bueno, que lo dijo Sara, limpiar nuestro cuerpo un poco, desintoxicarnos. Porque muchas veces tenemos emociones negativas porque tenemos un cuerpo intoxicado, lo hablo muy en serio. Dice, ay maestro, ay tuve una pesadilla terrible anoche y cuenta la pesadilla. Y digo, bueno, está bien, no fue tan grave. ¿Qué comiste? Sí, se comió todo. Le digo, ya no cenes tanto si no quieres tener pesadilla. 7 sándwiches. Sí. 10 tacos. 20 No. tacos de suadero. Hay que ver de dónde surge. ¿Por qué reaccionas mal con tu hijo o tu hija? Fíjense. Dice, no, la reto porque realmente se comportó mal. Estás enojado. ¿Por qué estás enojado o enojada? ¿Qué hay atrás del enojo? Y ahí te das cuenta. Inclusive tú le dices a un padre, no seas violento para corregirlo, pero entonces ¿qué hago? Es que está enojado y le tiene ganas de dar una trompada, ¿no? Aunque sea su bebé, un latigazo por lo menos, no muy fuerte, ¿no? Pero que se le marque, para que así hace caso, ¿sí? Así. ¿Por qué no te portas bien? Hay resentimiento. ¿Cómo vas a manejar tu enojo si no sabes que estás enojado? Bueno, le podrías hacer un montón de teatro con respecto a muchas cosas que hacemos. Sí, hay gente que tiene ganas de matar gente. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué quieren que alguien ya no exista? ¿Por qué pensamos que hay que eliminar a tales personas, ¿no? Fíjense, todo es un mundo de emociones y si no las conocemos, no vamos a poder manejarlas ni actuar de determinada manera, porque hay toda una serie de neurotransmisores en nuestro cuerpo y neuropéptidos, y entonces actúan, y muchas veces actúan en el nivel del inconsciente. Así que reaccionamos inconscientemente. Por eso es fácil estar feliz, porque si ya sabes qué te pone bien, y lo único que tienes que hacer es hacer lo que te pone bien. Por ejemplo, hoy me desperté y una linda mañana, bueno, y antes de ir a pasear para el lago y ver la naturaleza que está tan feliz y algunas ramas caídas, una cantidad de hojas con el granizo impresionante, pero también mucha agua y limpia y lava, ¿no? Pero está lleno de hojas, se largan en todas partes, ¿no? Con el granizo. El detalle interesante es que antes de eso me puse a escuchar un ratito en unos temas extraordinarios que despiertan la conciencia, de Sabina, de Guerra, ¿quién más? Bueno, de Aute, ¿sí? Y te abre el alma, son temas que te abren el alma. Y con eso solo ya estaba en éxtasis, ya estaba bailando. Y ella dice, ¿por qué? Porque ahí surgen, me detonan cosas adentro. Y cualquier ser humano puede empezar a manejar eso. Cualquiera. Por ejemplo, si yo me mantengo enojado en una situación, es porque quiero. O molesto. Porque quiero y tengo un propósito. Pero podría sacarme el enojo. Podría empezar de nuevo directamente. Ningún problema. Pero a veces conviene mantenerse
como en una situación, pero podría cambiar ese estado. Si quiero estar un poco molesto, lo estoy, y si quiero dejar de estarlo, lo puedo estar, pero cualquiera lo puede hacer. Incluso en cualquier discusión, puedes ganar la discusión dejando de discutir, hasta darle la razón al otro sin dársela del todo, y se acaba el problema. En cualquier situación incluso puedes cambiar el estado completamente. Y también uno se da cuenta que dice, bueno, pero no tengo ganas de hacerlo. Emociones. ¿Por qué te ríes? ¿Te ha pasado alguna vez? Sí. ¿Te ha pasado? Bueno, a todos nos ha pasado. Bueno, paremos ahí porque ya hay que irse, ¿no? Estamos de picnic hoy en el ashram. Sí, estamos de picnic, ¿no? ¿Qué quería decir? ¿Qué pasó? ¿Se volvió a cortar internet? No importa. ¿Tú, Leticia, querías decir algo? Sí, hablando de las vibraciones que depende. Lo que estaba comentando, maestro, digamos, cómo podemos cambiar y mejorar. Escuché que con las vibraciones, sí, en la música, en el pensamiento, sí, podemos elevar y mejorar muchas cosas. La naturaleza, cualquier cosa que hagan en la naturaleza, por ejemplo, yo necesitaba un poquito de agua, sí, agua que corre, agua limpia, o el mar, un rato de mar, y ya eso te ubica en centro, completamente, pero hay que estar consciente de lo que está ocurriendo, muy consciente, y puedes sanar lo que quieras, cambiar tu vibración es muy importante. Incluso yo diría, ninguna pareja debería dormir junta si no se acuestan con una buena vibra, ¿no? Entre ellos. De verdad. Ahí conviene tener 2 habitaciones, ¿no? Y no es porque hay que separarse, no, al contrario, es porque no se van a ayudar a descansar. No se van a ayudar a descansar. Es que no notamos todas esas vibraciones, todo lo que está ocurriendo. Y uno, si una vibración dice, es una vibración de odio. Bueno, ¿y cuánto mide? ¿Qué vibración y qué frecuencia tiene el odio? De onda por pulgada. ¿Qué frecuencia tiene el amor? Y entonces lo único que tienes que hacer es cambiar de frecuencia. Como una radio. ¿Cómo saber qué frecuencia tiene cada? ¿En qué? En Bueno, el estado de ánimo en este caso. la depresión, el odio, el resentimiento, el miedo, tienen una frecuencia de vibración muy densa. Y es muy diferente al estado de tranquilidad, de relajación. Y eso tiene niveles en nuestra mente. Por eso se habla del nivel alfa, donde estás en un estado de semisueño. Eso es completamente real. Tu mente está vibrando en ese estado. Y de ahí puedes pasar a un estado de meditación. Entonces, ¿qué haces cuando te sientas a meditar? Vas cambiando la frecuencia. Y vas entrando en una frecuencia más tranquila, más serena, más sutil, ¿sí? Más elevada. Entonces llega un momento en que tu estado cambia por completo. Esto te cambia completamente la frecuencia, pero tenemos que saber lo que estamos haciendo. No se puede hacer así porque sí. ¿Cómo te sentiste hoy que es tu primera vez? ¿Sí? ¿Hay algo que quieras que te explique? Algo que sea... Porque es extraño, ¿no? Bastante extraño, diría. Sí. Bueno, después me dices, si no te animas, lo que sea que yo te lo puedo explicar. Va a seguir siendo rarito, pero por lo menos te lo explico, ¿no? Que sea raro con explicación. Pero esto es una síntesis extraordinaria y la base de muchas religiones. De muchas religiones que terminaron en dogmas. Pero esto es, sintéticamente, cómo se mueve el universo. Muestra todas las leyes. En estas 7 partes, 4 elementos y las 3 luces aquí,
Está el septenario, la ley de octava, pero hay una mesa, está la evolución, el reino mineral, vegetal, el reino animal, el reino humano, el reino por encima del humano, la polaridad, la ley de género, como es arriba, es abajo. Todas las leyes y los principios están ahí y sintetizados en esa tablilla. Bueno, terminemos porque tenemos que ir de picnic. Sí. ¿Había más preguntas? Mañana. Mañana, ¿puede ser? Mañana, con mucho gusto. Hasta mañana. Que estén todos muy bien. Pax.